Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más, compartiendo la mesa con Juan Carlos Díaz Granados y teniendo hoy como invitado a Raúl Bravo Sender, abogado, docente universitario y analista político, fundador del Foro Liberal Iqueño y del Foro Libertad y Democracia, autor de Ideas para Liberar al Perú, y hablaremos sobre lo que está sucediendo hoy, que es la posesión de la flamante presidente Keiko Fujimori, que marcaría pues un cambio de mando en el Perú. Juan Carlos. Buenas tardes, amigos y amigas, especialmente también al director del programa, Giovanni Ginata. Siempre es un gusto compartir el panel con él y con todos ustedes a través de la frecuencia modulada de RTP y las redes sociales de RTP Ecuador. Bienvenido, doctor Bravo. Y quería comenzar esta conversación preguntándole qué significa esto para el Perú que hoy asuma la presidencia. Keiko Fujimori sería la primera mujer que es presidenta del Perú. Y esto, además de ese dato interesante, ¿qué significa? ¿Un cambio de gobierno o un cambio de rumbo para el Perú? Hay que Gracias quitar por la el... invitación. Un saludo. Eso. Sí, un saludo a la audiencia. Bueno, constituye un hito por cuanto en los últimos años el Perú se había enfrascado en una suerte de polarización y confrontación entre las diversas fuerzas políticas. Sin embargo, la elección de la candidata Keiko Fujimori constituye una suerte de esperanza, de cambio y más que de cambio en realidad de que el Perú se reencauce en la senda del crecimiento y el desarrollo económico y social, porque el Perú ya venía transitando por ese camino. Durante los años 90 se sentaron las bases y las reformas institucionales que le permitieron al Perú de manera sostenida crecer económicamente para generar empleo y combatir la pobreza y el subdesarrollo. Sin embargo, desde el año 2011 es que este sector caviar, progre y de la izquierda socialista, y en los últimos años la izquierda radical, se asentaron en el poder bajo una narrativa de un discurso antifujimorista que, bueno, llegó a calar hondo en la opinión pública, tanto así que, fíjense, Keiko Fujimori ha candidateado 4 veces, en 3 ocasiones perdió por ese fuerte sentimiento antifujimorista que un sector de la política peruana se encargó de sembrar bajo temas como la violación de derechos humanos y otros aspectos, que en realidad este sector sobre todo sembró esta idea del antifujimorismo por otros factores. Pero bueno, la elección de Keiko constituye en efecto una suerte de reivindicación de su sector al cual representa y da esperanza a los peruanos para reengancharnos en la senda del crecimiento económico. Así es. En el caso de lo que pasa en la región, hablando de la región y también hablando de los intereses del Ecuador, en el caso de Colombia, no del caso de Perú, como conoces, el presidente actual, Noboa, tuvo pues una relación muy tensa con el presidente Petro. Ahora, con el nuevo presidente de Colombia, las cosas van a funcionar, espero que muy bien, y se va a poder trabajar de la mano en temas de interés común, en temas de seguridad, en el control de drogas y todo lo que está pasando que azota la región. Me imagino que en el lado de la presidenta Fujimori también irá por la misma línea, porque ella seguirá la línea del padre de darle mano dura, si se quiere el término, a la delincuencia, a los carteles y a todo lo que está pasando y destruyendo la región. Bueno, el lema de su campaña fue orden. Y en efecto, como lo has precisado, su padre combatió al terrorismo en los años 90. El Perú hacia finales de los 80 se encontraba en jaque y en zozobra precisamente por la subversión terrorista, que bueno, en los 90 se combatió, se le frenó, y hoy en día el reto de Keiko Fujimori en efecto ya es el de combatir al crimen organizado, a la inseguridad ciudadana y a este terrorismo urbano que también es instrumentalizado por los segmentos radicales de la izquierda comunista,
que en los últimos años a lo que se han dedicado es a tomar las calles bajo una supuesta marcha de protesta, alegando un derecho de libertad de expresión, que lo tenemos todos los peruanos. Evidentemente en democracia tenemos el derecho a expresarnos, pero un ejercicio abusivo y fuera del marco legal a través de la toma de carreteras, paralizaciones, atropello a la propiedad pública y privada. Y sobre todo la izquierda en los últimos años se ha dedicado a eso. Presidente que no le ha gustado, ha tomado las calles con la intención de generar inestabilidad para que salga del gobierno y poner a alguien que sea afines a sus intereses e ideología, ¿no? Entonces, hoy en día el reto de Keiko Fujimori es ese, devolverle al Perú la paz, la tranquilidad, el orden y combatir al crimen organizado, pero también a remanentes del terrorismo que se han infiltrado en la sociedad civil y en los partidos políticos. Así es. El Perú, como el Ecuador, ha vivido periodos de inestabilidad política. Perú más recientemente que Ecuador. Y el nombre o el apellido Fujimori tiene aceptación como rechazo en el Perú. De hecho, han sido 4 campañas y la última exitosa de la que será hoy la presidenta del Perú. Y dentro de esta inestabilidad, ¿qué es lo que tendría que hacer la nueva presidenta del Perú para lograr estabilidad del país? Keiko debe gobernar de manera consensuada. Evidentemente ella dentro de su partido cuenta con los cuadros técnicos para asumir el gobierno. Sin embargo, ella debe gobernar de manera abierta con todas las fuerzas políticas que creen en la democracia. Por lo pronto, ya partidos que cuentan con representación en el poder legislativo y que han logrado el control de la Cámara de Diputados, ya han marcado la cancha en el sentido de que van a asumir un rol de oposición. Sin embargo, Keiko debe gobernar de manera inteligente, tendiendo puentes con no solo los partidos políticos, sino también con la sociedad civil, que es la que de una u otra manera legitima también estos procesos democráticos. Debe asumir un gobierno de puertas abiertas para que todos los segmentos se sientan representados y esto no sea un gobierno de un solo partido, porque las elecciones de este año han sido muy polarizadas. Keiko ha ganado por un margen Así de es. votación mínima, entonces hay un sector eh, que no se adhiere a ella, entonces no la va a tener fácil. Si bien es cierto, ha controlado el gobierno y también ha controlado a la Cámara de Senadores, sin embargo hay un fuerte bloque de oposición. Sin embargo, si este bloque de oposición va a asumir un rol intransigente e intolerante, solitos se van a desenmascarar y la población se va a dar cuenta quién es quién y quién realmente quiere lo mejor para el Perú. Entonces Keiko debe ser hábil en ese sentido. Yo hago una pregunta justamente en esa misma línea de la gobernabilidad, porque como bien mencionas, el margen de votos fue mínimo, algo parecido también sucedió en Colombia, y en el Perú ya hay una historia que la tuvimos también en una época de nuestra historia en Ecuador, de mucho cambio vía asamblea, mucho cambio de presidentes. Entiendo que hay una reciente reforma constitucional que haría un poco más difícil esa posibilidad, digamos, de sacar presidentes por cualquier cosa, pero ¿cómo asegurar que en ese esquema haya la gobernabilidad adecuada para que ahora sí se termine el mandato, pueda cumplir con su periodo y pueda, pues, ella poder ejercer su periodo completo y demostrar que puede terminar un plan de gobierno? Sí, en efecto, lo que ha ocurrido en el Perú en los últimos años, de una u otra manera, ha sido un ejercicio irresponsable de los propios mecanismos que están contemplados en la Constitución, es decir, la posibilidad de que el Congreso, el Poder Legislativo, pueda negar la cuestión de confianza al gobierno, al gabinete, y por otro lado, la posibilidad que el presidente de la República pueda disolver al Congreso. Hoy en día ese esquema se ha reformado en el sentido de que ahora el Congreso está compuesto por 2 cámaras, que siempre fue la tradición del Perú, contar con un poder legislativo bicameral, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. La Constitución del 93 fue la que introdujo el Congreso unicameral.
Sin embargo, hoy en día el control político lo va a ejercer la Cámara de Diputados sobre el gobierno. Va a poder censurar, interpelar ministros y negar la cuestión de confianza. Y el presidente de la República, en este caso Keiko Fujimori, solo podrá disolver a la Cámara de Diputados, no va a poder disolver a la Cámara de Senadores. Disuelta la Cámara de Diputados, se convocan a nuevas elecciones para recomponer a esta Cámara y completar el mandato, el periodo, pero la Cámara de Senadores va a permanecer. En ese sentido, se ha deslizado la tesis de que habríamos transitado a una suerte de gobierno semiparlamentario, porque ahora el poder lo ostentaría la Cámara de Senadores, tanto así que, si bien es cierto, las iniciativas legislativas de proponer proyectos de ley van a empezar en la Cámara de Diputados, sin embargo, la Cámara de Senadores es quien va a tener la última palabra de si es o no es ley. Ahora, otra figura de la cual también se hizo ejercicio de manera irresponsable fue la vacancia presidencial. Se vacaron presidentes bajo esta figura de la incapacidad moral, pero bueno, esperemos que quienes ahora han asumido cargos políticos ejerzan estos mecanismos de manera responsable. O sea, las herramientas están ahí, la Constitución prevé estas figuras. Todo va a depender de la capacidad y de la ponderación que tengan ahora los nuevos actores políticos que han compuesto por un lado al Poder Legislativo y por otro lado al Poder Ejecutivo. Igual se ve un panorama como complejo con esas reglas del juego. Si usted fuera asesor de la presidenta Fujimori, ¿qué le recomendaría hacer en los primeros 100 días? El reto del gobierno actualmente, ya Keiko va a juramentar en pocos minutos, ya están llegando las delegaciones al Poder Legislativo. El reto de la presidenta Keiko Fujimori lo es en este momento el fenómeno del niño, que es un fenómeno meteorológico que va a golpear en mayor o en menor grado a los países de la región, incluido el Perú. El Perú es un país que sufre constantemente las consecuencias de este fenómeno. Lo hemos vivido en los años 80, en los años 90. Recientemente el fenómeno con mayor repercusión fue del año 2017, en el cual las regiones del norte fueron muy golpeadas, con desbordes de ríos, colapso de los sistemas y los servicios públicos, y mucha gente perdió vida y perdieron sus viviendas. En ese sentido, el reto de la nueva administración radica en eso, en hacerle frente a este fenómeno y articular las políticas públicas con los gobiernos regionales y los gobiernos locales para mitigar este fenómeno que ya está a puertas en el Perú y en la región. Y el otro reto en paralelo es el de precisamente combatir al crimen organizado y a la inseguridad ciudadana. Por mucho tiempo el principal problema del Perú fue el tema de la corrupción, sin embargo ese problema hoy en día ha sido desplazado por el de la inseguridad ciudadana. Sin embargo, ella debe gobernar de manera inteligente, articulando sus políticas públicas con todos los segmentos de la sociedad civil. Pero la Constitución también le otorga facultades como presidente y debe saber emplear estos mecanismos que la Constitución prevé sin caer en ambigüedades, porque la opinión pública en el Perú es muy volátil. Ella debe ser firme en sus decisiones, pero gobernar con inteligencia. Esos serían los principales puntos de una agenda para los primeros 100 días. Una pregunta con respecto a poder enfrentar de manera apropiada al niño. Lamentablemente para eso se necesitan recursos. Nosotros, por lo menos en el Ecuador, cada vez que un presidente pasa la batuta a otro o pasa la posta a otro, le deja la billetera bastante escuálida, por no decir vacía. Entiendo que ustedes han tenido la suerte de tener un Banco Central del Perú manejado en forma técnica a lo largo de los años. ¿Cómo recibe esa caja fiscal la presidenta actual? ¿Va a tener los recursos para poder enfrentar una emergencia como la del niño? Bueno, el Perú afortunadamente ha en lo económico sabido administrar la política fiscal, la política monetaria, pero los recursos provienen fundamentalmente debido a que el Perú en los últimos años diversificó su oferta bajo los tratados de libre comercio que le ha permitido generar divisas e ingresos al fisco. Y también porque el Perú fue favorecido en los últimos años por el precio internacional de los minerales, que también le ha permitido ingresos por tributación
y por regalías mineras que pagan las empresas concesionarias de la explotación de estos recursos naturales. Entonces, en el Perú llevamos un proceso de descentralización desde el año 2002. Hoy en día, la mayor parte del presupuesto público lo manejan los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Es decir, el presupuesto público ahora se encuentra en estas instancias de la administración pública. Por ello decía que el reto de Keiko Fujimori radica en articular las políticas públicas con los gobiernos regionales y los gobiernos locales para hacer frente a este fenómeno del niño. Desafortunadamente, lo que ha ocurrido en el Perú en los últimos años, desde que llevamos el proceso de descentralización, es que quienes han asumido estos gobiernos regionales en los departamentos y en las provincias han sido gestiones desastrosas, pésimas, que no han sabido gestionar el gasto público y al aparato estatal. Tanto así que muchos gobernadores regionales han sido procesados penalmente. Cada cierto tiempo nos despertamos en la mañana con noticias que el Ministerio Público desarticuló a una banda criminal instalada en una provincia o en un gobierno regional, allanan sus domicilios, allanan a estos gobiernos regionales porque la corrupción se ha instalado en estos niveles de gobierno. Entonces el reto de Keiko Fujimori radica en ese sentido, de articular al gobierno central con los gobiernos regionales. Hay quienes le dicen a Keiko, pero Keiko, frente a este panorama de corrupción que se ha reproducido en los gobiernos regionales, haz lo que hizo tu padre. El ingeniero Alberto Fujimori en los años 90 implementó el Ministerio de la Presidencia, que era un ministerio a través del cual se articulaban todas las políticas públicas de infraestructura para los gobiernos, para las instancias regionales y locales, ¿no? Bueno, vamos a ver qué política implementa en ese sentido. Lo cierto es que ya tenemos un marco institucional bajo el cual operan los niveles de administración pública y va a tener que ser muy inteligente. Sumado a que ahora en el mes de octubre se van a llevar precisamente elecciones para estos niveles de la administración pública, de los gobiernos regionales y locales. Ahora, Perú ha sido una economía dinámica en el tiempo. ¿Qué podría hacer la presidenta Fujimori o el nuevo gobierno para poder impulsar más la inversión extranjera directa y generar más crecimiento para el Perú? Perú nos gana con atracción de inversión extranjera directa por miles de millones de dólares. Entonces, quisiéramos desde Ecuador tener un aprendizaje sobre eso o también tus observaciones. Sí, bueno, en efecto, lo que le ha permitido al Perú atraer la inversión privada ha sido el establecimiento de un marco normativo que brinde estabilidad y seguridad, ¿no? Seguridad jurídica, estabilidad política, que es lo que fundamentalmente busca un inversionista privado y sobre todo el extranjero. Eh, en ese sentido, las reformas económicas que se implementaron en los años 90 permitieron precisamente eso, atraer la inversión privada a través de un marco normativo e institucional que priorice al mercado como el escenario de la generación de la riqueza, asumiendo el Estado y el gobierno un rol mínimo, un rol regulador, pero estableciendo las reglas de juego claras. Se implementaron, por ejemplo, los denominados contratos ley, contratos a través de los cuales se les otorgaban seguridades a los inversionistas en el sentido de que al margen que cambiaran las reglas en lo laboral o en lo tributario, ellos se iban a acoger a un marco jurídico estable en el tiempo, ¿no? Otro de los aspectos que ella debe priorizar es insistir en las privatizaciones. Hay empresas ineficaces e ineficientes en el sector público que hasta el día de hoy operan consumiendo el presupuesto público. Uno de ellos es, por ejemplo, Petroperú, la empresa peruana de petróleos del Perú, que consume presupuesto ineficientemente, dinero que finalmente lo pagan los contribuyentes peruanos. Y así podemos citar una lista de empresas estatales que hasta el día de hoy operan de manera ineficiente. Entonces creo que el reto de Fujimori, de Keiko Fujimori, para atraer la inversión privada es ese, brindar una sensación de tranquilidad, de estabilidad política, de seguridad jurídica, con reglas de juego claras para atraer la inversión privada. Todo lo contrario a lo que hizo el anterior gobierno, bueno, este gobierno que ya sale, ¿no? Porque la administración del presidente Pedro Castillo a lo que se dedicó fue a petardear a la democracia, a generar inestabilidad, caos,
y en el Perú perdimos miles y millones de dólares de inversión privada, se ahuyentaron cerca de 4.000 millones de dólares de inversión privada. Muchos proyectos quedaron paralizados. ¿Quién va a querer invertir en un país que lo único que ofrece es caos, desgobierno, inestabilidad política? Bueno, la inestabilidad política va a depender de que ella sepa pues gobernar de manera tranquila, brindando seguridad y gobernando de manera inteligente. La seguridad jurídica va a depender del manejo que tenga en el Congreso con el gobierno, ¿no? Pero finalmente va a depender de muchos factores también, ¿no? Sobre todo el escenario internacional que también se encuentra polarizado. Y en esa línea de lo que ella debería de hacer, pregunto, ¿ella en estos días previo al cambio de mando ya ha dado mensajes de esa reconciliación o ha mandado mensajes más bien de división? Se le ve tranquila, diría hasta un tanto complaciente, ¿no? Los gestos creo que dicen mucho, en política los gestos son importantes y me parece que está asumiendo ese rol conciliador, pero sin dejar la firmeza en su discurso también, ¿no? Ya ha anunciado incluso algunos nombres de quienes conformarían su gabinete, tanto así que ya los vemos el día de hoy cumpliendo cierta función. Por ejemplo, sería su ministro de Relaciones Exteriores, quien fue candidato también presidencial, el señor Carlos Spa, ¿no? Quien es más bien del sector más liberal y que en campaña fue quien lideró ese discurso, ¿no? Basado en las libertades políticas y económicas. Creo que lo más inteligente que puede hacer Keiko Fujimori es gobernar bajo el imperio de la ley. Bueno, ya lo dijo inclusive, ¿eh? Porque le preguntaron sobre la posibilidad de otorgarle un indulto presidencial a quien está hoy en día en prisión, el presidente, el entonces o el expresidente Pedro Castillo, quien fue procesado y está cumpliendo condena. Le preguntaron, ¿no? Si es que le otorgaría un indulto presidencial y manifestó que, bueno, en mi gobierno no va a haber ni persecución ni van a haber privilegios, ¿no? Bueno, entonces con eso lo que está diciendo es que va a gobernar bajo el imperio de la ley, que es lo más inteligente que puede hacer todo gobernante. No caer en el tema de la persecución, en la cacería de brujas, ni otorgar privilegios también a quienes son de su entorno, sino más bien gobernar bajo el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, eso le va a permitir tejer un clima de estabilidad, de seguridad y de confianza en la inversión y en la ciudadanía, que es lo que hace mucha falta, ¿no? En estos momentos. El apellido Fujimori necesariamente pues implica un legado. Y desde ese punto de vista, ella como hija del expresidente Alberto Fujimori, eh, seguramente defenderá algunas posiciones del expresidente Fujimori, Alberto Fujimori, y por otro lado también podría mencionar qué aporte hizo el expresidente Alberto Fujimori al Perú. Bueno, creo que ella tiene la oportunidad hoy en día de lavar el apellido de su padre, ¿no? Tuvo cosas buenas, tuvo cosas malas, como todo gobernante. Creo que el error de su padre fue haber pretendido reelegirse por una tercera vez. Recordemos que el señor Alberto Fujimori gana las elecciones en el año 90 en una segunda vuelta electoral con el entonces candidato Mario Vargas Llosa. Eh, Gana una segunda elección en el año 95 con un político y diplomático de mucha trayectoria como fue el señor Javier Pérez de Cuellar, que incluso llegó a ser secretario general de la ONU en los años 90, ¿no? Que provenía de la diplomacia peruana. Pero el error de su padre creo que fue haber pretendido reelegirse por una tercera vez en el año 2000, ¿no? Quizás él pudo haberse guardado y que candidate a alguien de su entorno y él lo más probable es que si retornaba por una tercera candidatura en el año 2005, el pueblo estoy seguro que lo iba a apoyar, ¿no? Sin embargo, Keiko Fujimori en sus declaraciones sí ha marcado distancia de quien fue asesor de su padre, ¿no? El señor Vladimiro Montesinos, quien está incluso cumpliendo condena y está siendo procesado actualmente también por otros delitos, ¿no? Un personaje controvertido, ¿no? De los años 90, que fue asesor presidencial de su padre, reitero,
pero que bueno, precisamente el régimen de su padre cayó en septiembre del año 2000, cuando se hicieron públicos estos videos, ¿no? Grabados por el mismo señor Montesinos, ¿no? En el cual se veían a muchos personajes de la política a los cuales les daba dádivas económicas, ¿no? A cambio de ciertas cosas. Entonces, ese fue el punto de explosión del gobierno de su padre, ¿no? El tema de cómo es que se compraban conciencias y todas estas cosas, ¿no? Cosa que fue capitalizado por la oposición, ¿no? Por esta izquierda radical. Y en esos años el Perú incluso salía del fenómeno del niño. Estamos hablando del fenómeno del niño del año 98, 99 y 2000. Y en el interior del Perú, en el interior del país, había un sentimiento muy fuerte en contra del centralismo del gobierno de Alberto Fujimori. Entonces, todos estos factores, los Vladivideos, el centralismo, el descontento de las provincias del interior del país y esa pretensión de querer reelegirse por un tercer mandato, fue capitalizado por la oposición. Y bueno, desde el año 2000, 2001 ya ha venido gobernando esta izquierda caviar, progresista, y en los últimos años la izquierda radical, que a lo que se dedicó en los últimos años fue a generar odio y división con el caballito de batalla del antifujimorismo. Bueno, Su padre hizo cosas muy buenas, ¿no? sí. Como reitero, sentó las bases del crecimiento económico y el desarrollo. Ella, lo más probable, claro que sí, va a querer pretender reivindicar el apellido de su padre y el de su familia, pero creo que lo mejor que puede hacer ella es gobernar por sí misma, sin estar aludiendo a su padre. Ella no es su padre, ella es ella misma, ella tiene que hablar por sí misma, no por gobiernos del pasado. Correcto. Vamos a irnos a un corte breve y regresamos enseguida. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a este programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con Raúl Bravo Sender, abogado, docente universitario y analista político, sobre lo que está pasando hoy, que es el cambio de mando en Perú y las perspectivas que él ve sobre lo que se vendría por delante, que esperemos que sea positivo para este vecino país. Yo quería preguntarte algo con respecto a la producción, porque evidentemente el Perú se ha venido en los últimos, no sé, 20 años tal vez o más, se ha diversificado mucho en su matriz productiva, no solamente en minería, bueno, tiene una larga tradición de pesca, pero también se ha convertido ya en un importante agroexportador de diferentes productos, arándanos, aguacates, espárragos y demás. Esa diversificación o ese potencial productivo, ¿cómo lo ves creciendo, manteniéndose en los próximos años? ¿Hay una visión clara de este nuevo gobierno con respecto a apuntalar aún más la agroexportación? Sí, en efecto, precisamente al fujimorismo se le deben las normas que han promovido la inversión privada en este sector, sobre todo en lo que es la agroexportación. Forman parte del equipo de la presidenta Keiko Fujimori personas que se desenvuelven en este ámbito de la agroexportación, ¿no? Se dio la ley de promoción agraria, ¿no? Que ha permitido que mucha inversión privada se dé en este campo. Esta ley de promoción agraria lo que ha hecho es eliminar ciertos tributos y ciertos costos en el ámbito laboral para que precisamente las inversiones privadas tengan ese incentivo de invertir en este campo, ¿no? La ley de promoción agraria ha permitido que mucha inversión se dé en este campo, sobre todo en regiones del norte del Perú y en regiones como Ica, ¿no? En el Perú, en las cuales la inversión privada en este sector es muy fuerte, generando empleo y permitiendo que muchos peruanos salgan de la pobreza extrema y de la pobreza, ¿no? Sin embargo, no deja de ser una ley que ha recibido ciertas críticas
¿En qué sentido? En el sentido de que si se favorece a un sector en específico como es el sector agrario, ¿por qué no simplificar las normas para todos los sectores productivos y económicos? ¿Por qué solamente otorgar lo que entre comillas se denominan privilegios para un sector económico? Entonces establezcamos un marco normativo para todos los sectores económicos y productivos, ¿no? Sin embargo, esta ley ha tenido sus bondades, ha tenido resultados favorables, ¿no? Que, reitero, ha dinamizado la economía de regiones del norte y algunas regiones del sur del Perú también. Sin embargo, este esquema se lo intentaron traer abajo en el año 2020 sectores radicales de izquierda que convocaron a trabajadores de este sector alegando que recibían pagos mínimos y mejoras salariales, ¿no? Esa fue su agenda de protesta, pero en el fondo hubo un trasfondo político. Hubo un paro agrario de cerca de un mes en promedio, en el mes de diciembre del 2020, aprovechando la crisis de la pandemia, cuyo único propósito fue quebrar este sector agrario, sumado a que se venían las elecciones de abril del 2021. Entonces, lo que hizo este sector de la izquierda radical fue utilizar un tema específico como el de los derechos laborales de los trabajadores del sector agrario que demandaban mejoras salariales, pero tuvo dos propósitos. Por un lado, quebrar todo lo que se había logrado en el ámbito agrario y por otro lado, ya ir marcando la cancha hacia las elecciones del año 2021, ¿no? Entonces, en efecto, gracias a este modelo que ha favorecido a este sector agrario y sumado a que el Perú firmó una serie de tratados de libre comercio con varios países del mundo, todos nuestros productos, como muy bien lo has mencionado, espárragos, uva, alcachofas, arándanos, entre otros productos, tienen hoy en día un mercado de destino hacia dónde llegar. Claro, además productos que no se producían hasta hace relativamente poco en el Perú. En 1998 se firmó el acuerdo de paz, me parece, en Brasilia, entre el expresidente Alberto Fujimori y el presidente Yamil Maguad, expresidente Yamil Maguad de Ecuador. Incluso he visto unas fotos en las que están Keiko Fujimori, con la hija del expresidente Yamil Maguad, porque obviamente las dos eran pequeñas, más pequeñas en esa época y se hicieron amigas y seguramente han mantenido la relación y este último hito de la presidenta Fujimori pues las tiene que haber acercado aún más. Ahora, recordando este acontecimiento de 1998, que van a ser como 3 décadas, eh, ¿qué, cómo ves tú las relaciones entre Ecuador y Perú en este nuevo periodo presidencial de Keiko Fujimori con estos antecedentes que acabo de mencionar y además con la región en general? Sí, en efecto, es un episodio muy importante en la historia de ambos países, la firma de este acuerdo de paz, ¿no es cierto?, del año 98, bajo la mediación de presidentes como el presidente del Brasil, ¿no?, Enrique Cardoso, ¿no?, el presidente Menem de Argentina, y también el representante del gobierno norteamericano, ¿no?, que permitió la paz entre ambos países, Ecuador y Perú. Yo creo que ambos países tienen una agenda bilateral muy importante, ¿no? Tanto así que incluso entre ambos países celebran los denominados gabinetes binacionales, bajo los cuales los presidentes de ambos países se reúnen con sus ministros para trabajar agenda en común. Tenemos un organismo internacional que es la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Formamos parte de este foro que de una u otra manera lo que ha buscado es establecer una suerte de zona de libre comercio con altibajos, evidentemente, dependiendo los gobiernos que han asumido en ambos países, que evidentemente también tienen su línea de política exterior. Sin embargo, creo que la asunción de Keiko Fujimori trae
una nueva directriz en la política exterior. Y más aún, cuando ha nombrado a Carlos Spa como su ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Spa es un personaje que proviene de la política peruana, de un discurso liberal. O sea, él cree en el liberalismo económico, en el liberalismo político. Y estas ideas apuntan, creo yo, hacia una mayor apertura del Perú hacia los escenarios internacionales. Creo que lo más inteligente que puede hacer el gobierno de Keiko Fujimori con su ministro Carlos Spa y evidentemente con todo su gabinete es reinsertar al Perú en la política internacional, salirse de este eje del socialismo del siglo XXI al cual el entonces presidente Pedro Castillo intentó insertar al Perú, ¿no? Bajo políticas aislacionistas y de una soberanía mal entendida, ¿no? Los estados nunca van a dejar de ser soberanos, eso en el concierto internacional queda muy claro, pero ello no obsta a que entre los estados se establezcan agendas bilaterales o multilaterales en beneficio de las poblaciones, porque los gobiernos finalmente a lo que se deben de dedicar es a garantizar el orden, a establecer un marco jurídico de estabilidad y de seguridad que le permita a la población y a la gente poder ejercer sus derechos y sus libertades, ¿no? Bajo las libertades de tránsito, y bajo la libertad del tráfico de bienes y mercaderías, ¿no? Lo que en el siglo XVIII se denunció el dejar hacer, dejar pasar, frente a las políticas mercantilistas de las monarquías de entonces, ¿no? Que, bueno, hasta el día de hoy permanecen en mayor o en menor grado, ¿no? Cuando ingresan al gobierno administraciones con este enfoque de puertas cerradas. Entonces, creo que ya está el presidente incluso del Ecuador, el señor Daniel Noboa en el Perú, y eso yo creo que es una señal auspiciosa. Han venido varios presidentes, ¿no? A la asunción de mando de Keiko Fujimori, entonces creo que es una gran oportunidad para que Keiko reinserte al Perú en el concierto internacional como debe ser. En el caso de la minería, ¿cuál es el estado de la conflictividad que puede haber alrededor del sector? No conozco mucho la realidad de la minería en Perú, aquí en el Ecuador, así como ha sucedido en algunos otros países de la región. A veces hay proyectos grandes que no se han podido dar por quejas, por reclamos, inclusive por protestas y paros especialmente vinculados a grupos ambientalistas que defienden, por ejemplo, los páramos, que defienden las fuentes de agua, que está bien, digamos, en principio, pero sí hay casos a veces donde lo hacen y defienden, pero en cambio cuando viene la minería ilegal, que no protege nada, que no tienen permisos, que no paga impuestos, que no cumple ninguna norma, no dicen absolutamente nada. ¿Cómo está ese tema de conflictividad alrededor de los proyectos mineros en Perú? Bueno, este tema es un tema muy sensible. El Perú es un país minero. Gran cantidad de los recursos que recibe el Estado por tributación proviene de la actividad minera, de la inversión privada en este sector. Nuestro marco jurídico es un marco claro, pero también complicado. ¿Por qué? Porque según nuestro marco normativo, los recursos naturales son patrimonio de la nación y el Estado los puede otorgar a los particulares a través de lo que se llaman las concesiones, que le permiten a quienes solicitan concesiones explotar estos recursos naturales. Sin embargo, lo que también coexiste en el Perú son las denominadas comunidades campesinas y nativas, a las cuales la Constitución les reconoce derechos de propiedad sobre sus tierras. Entonces, lo que ha ocurrido es que se han venido sobreponiendo dos derechos. Por un lado, el derecho que tienen las empresas que tienen concesiones y que les permiten explotar estos recursos naturales, ¿no? Porque el Estado se los otorga. Y por otro lado, el derecho de propiedad sobre la tierra que tienen estas comunidades. Muchos de estos recursos naturales se encuentran dentro de las coordenadas de la propiedad del suelo de estas comunidades, pero los recursos naturales no les pertenecen a las comunidades, son patrimonio de la nación. Y cuando una empresa gana una concesión, se le permite explotar ese recurso. Pero, reitero, estos recursos al estar dentro del territorio de estas comunidades, ahí es donde surgen los conflictos, ¿no? Pero lo que tienen que hacer evidentemente es conversar, negociar, dialogar. Y muchos dirigentes de estas comunidades, ¿no? Bajo un discurso ambientalista, que en realidad es un pretexto, ¿ah? Esto de que defienden el medio ambiente o incluso frases como agua sí, oro no, es un pretexto simplemente para generar inestabilidad, caos
y ahuyentar a la inversión privada. Muchos proyectos mineros se han visto paralizados, como el proyecto de Tía María, que ya contaba con todos los estudios técnicos para la viabilidad en su implementación. Se perdieron miles y millones de dólares de inversión en este rubro, ahuyentando la productividad y la generación de empleo, ¿no? Y lo que ha ocurrido es que más bien, donde se pudo haber realizado actividad minera formal, respetando el marco institucional y garantizando el cuidado del medio ambiente, porque ya se contaban con los estudios de impacto ambiental, lo que ha ocurrido es que más bien la minería ilegal e informal ha ganado terreno en este sector, con todas las consecuencias de contaminación que ello conlleva, y incluso coludidos con actividades ilícitas como el narcotráfico, la trata de personas y la tala ilegal de árboles. Entonces, desafortunadamente, bueno, este es un reto que también tiene el actual presidente Keiko Fujimori, de conciliar la explotación de los recursos con los intereses del Perú. Y también, finalmente, un punto del cual se agarran es esto de la consulta previa, ¿no? En el Perú tenemos la ley de la consulta previa en función del Tratado 169 de la OIT, que obliga a que cuando se quiera dar un proyecto de inversión se le consulte a los pobladores de la zona donde se va a realizar esta actividad, que también ha sido manipulado con intereses políticos para bloquear la inversión privada. Claro, eso también ocurre en Ecuador, exactamente el mismo argumento de estas transnacionales de la delincuencia organizada, y eso hace que las personas se vayan a dormir y llenas de ideas socialistas, pero con el estómago vacío. Y dentro de ese contexto, ¿qué esperarías tú, abogado Raúl Bravo, del discurso, del mensaje, del discurso de posesión de hoy de la nueva presidenta del Perú, Keiko Fujimori? Creo que debe ser un discurso simple, claro, que transmita las ideas con lucidez, que marque la cancha, eso sí, porque ella tiene que demostrar desde el primer día liderazgo. El liderazgo se lo va a ir ganando en la medida de que sea clara en las ideas, pero también inteligente en no caer al juego de la oposición, que lo que va a pretender hacer es generar caos, inestabilidad. La izquierda en el Perú es muy hábil en ganarse a las calles, están bien organizados, y lo que buscan en todas sus protestas y marchas que salen a las calles, lo que buscan ellos en el fondo es víctimas. ¿Víctimas? ¿Para qué? Para tener un pretexto de calentar la calle. mancillar. Así es, claro, de echarle la culpa al gobierno con todo este discurso de los derechos humanos, ¿no? Es a lo que se ha dedicado la izquierda en los últimos años en el Perú, a buscar víctimas para echarle la culpa al Estado y al gobierno de esas víctimas, ¿no? Entonces yo creo que lo que tiene que hacer Keiko hoy en día en el Congreso, que ya está próxima a dar su mensaje y su discurso por fiestas patrias, es un mensaje claro en contra del crimen organizado, en contra de la inseguridad ciudadana y de reconciliación entre todos los peruanos, tender puentes incluso con la oposición, porque se gobierna para todos, no para el sector que le eligió, ¿no? Entonces ya marcando la cancha vamos a ver cómo actúa el otro bloque, ¿no? Que también cuenta con presencia, como reitero, han logrado la dirección de la Cámara de Diputados, pero creo que también debe ganarse a los peruanos de a pie, tiene que dirigirse a ellos, pero con inteligencia, ¿no? Y no estar radicalizando y rivalizándonos entre peruanos. Se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos durante esta hora. Veremos mañana, leeremos los resúmenes de lo que fue este cambio de mando. Éxitos para la gestión de la nueva presidente, éxitos para la gestión de Perú, y creo que toda la región debe unirse para poder salirnos de esta lacra del narcotráfico y de la delincuencia que nos tiene postrados. Muchas gracias a ti, gracias a todos ustedes. Hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.